Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. Bienvenidos a esta presentación. Supone para nosotros una gran satisfacción el poder prestarnos a esto y el propio colegio ser sede de esta presentación, porque recordamos muy bien el día que el doctor Astudillo nos vino a ver con algunos capítulos en mano de este libro. Y realmente la lectura de aquello ya nos dio una idea de que aquello tenía un peso de mucha importancia y de mucho valor. Nos pareció que era algo de mucho interés. La verdad es que el tema como tal nos atañe a todos, y ver en el texto de una manera tan clara aspectos técnicos y humanos, reflejando además en capítulos, en un libro denso al final, tanta información y tanta orientación para hacer un buen trabajo, nos pareció que merecía la pena el empujar y seguir animando a Wilson, que creo que no hace falta que le animemos mucho, pero porque él ya tiene iniciativas sin parar. Sorionak, Wilson y los que contigo han contribuido a este libro, creo que puede llegar a ser un texto básico en esta especialidad, en esta forma de trabajo, tanto desde el punto de vista, ya digo, técnico como en el humano. Habéis hecho un trabajo, creo que extraordinario. Y creo que va a ser un texto imprescindible para tratar de este tema. De manera que, Sorionak, enhorabuena, estamos encantados de que estéis aquí, de que el libro salga adelante, y cedo la palabra al doctor Wilson Astudillo. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Queridos compañeros y asistentes, agradecemos en primer lugar las muy amables palabras de nuestro presidente, doctor Manuel García Bengoechea, y el gran apoyo que nos ha dado el Colegio de Médicos al trabajo que realizamos en Sin Fronteras para la edición de este libro. Agradecemos también a todos los que nos acompañan, tanto presencialmente como a distancia, en especial de Latinoamérica. En este día en que celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una parte de la medicina dedicada al cuidado integral de las personas con enfermedades agudas o crónicas como decía, es un día muy especial el día en que presentamos este libro, porque pues estamos conmemorando el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que es la parte de la medicina dedicada al cuidado integral de las personas con enfermedades agudas o crónicas que ponen en peligro su vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento, el control de sus síntomas molestos y el apoyo a su familia. Por lo que consideramos oportuno en esta reunión presentar este libro, Los Valores del Cuidado, que nació en el confinamiento con el objetivo de alfabetizar paliativamente en salud al cuidador y a su familia durante la pandemia del COVID-19 para que pudieran atender mejor al enfermo y a sí mismos. La palabra cuidar viene de cogitare, que significa pensar, asistir, conservar, custodiar, mantener. Es desear pensar y atender con responsabilidad al otro y tratar de ponerse en su lugar. Eso es lo que queríamos que se perfeccione con el objeto de que los enfermos pues reciban un adecuado tratamiento. Durante la pandemia del COVID, de tanta gravedad y contagiosidad que nos sorprendió a todos, para la que no se conocía un tratamiento causal más que el de manejo de los síntomas, la familia fue eliminada de la ecuación asistencial en muchos entornos de atención con un brusco despido masivo de los cuidadores, lo que hizo que los pacientes, particularmente ancianos, se deterioraran notablemente, muriendo muchos de ellos aislados y en soledad. La gran cantidad de afectados, la situación de urgencia y la gravedad de la afección llevó incluso a los sanitarios a verse obligados durante los primeros meses a hacer un cribaje para seleccionar con gran pesar
a los que podían sobrevivir con los escasos respiradores existentes. Además, los médicos y enfermeros pasaron a la atención no presencial preferentemente, con menos visitas a domicilio, siendo muchos reasignados a los centros COVID, por lo que los pacientes y las familias tuvieron que aprender a apañarse por sí solas y asumir las funciones del cuidado sin formación, sin respiro y sin apoyo. El libro Los valores del cuidado que os muestro contiene 36 temas en 533 páginas, divididos en 5 secciones. La primera sección está dedicada a las bases de los cuidados. Contiene pues lo que es la medicina centrada en el enfermo, como un ser único y complejo, y pretende que se recupere su protagonismo como persona, a través de conocer junto a sus síntomas, sus circunstancias y creencias para tenerlos en cuenta en el tratamiento y en la toma de decisiones. El que cuida tiene que ser consciente de que cada individuo es un mundo que se debe respetar y comprender, por lo que hay que cambiar de actitudes. El futuro estará en equilibrar la evidencia científica y la hipertecnología en el cuidado con el arte de tratar a la persona e interaccionar con ella para saber quién es, cómo se encuentra y qué desea, para cuidarle con la mayor empatía y compasión. En la segunda sección se tratan los diferentes tipos de comunicación, tanto verbal como no verbal, básicos en la entrevista clínica, para saber detectar sus necesidades, conocer cómo la enfermedad le ha influido y entender al paciente y a su familia como una unidad, para ofrecerles cuidados integrales más humanizados que abarquen su presente y su futuro, con atención a los pequeños detalles y respeto a sus valores y dignidad. La tercera sección comprende lo que los cuidadores deben saber sobre la enfermedad, su posible evolución, los apoyos que tienen y que pueden hacer ante algunas situaciones que surjan, por lo que es preciso ayudarles a que adquieran ciertas habilidades de cuidado y formarles en organización de la atención, bases de enfermería para un buen cuidado físico, higiene, movilidad, alimentación, atención de niños y adolescentes con enfermedades crónicas, así como también el cuidado de pacientes con demencia, pacientes oncológicos, la alimentación de los enfermos, bases para atender con mayor seguridad de los pacientes, en especial en el manejo de los fármacos, otro capítulo destinado a medidas para ayudar al bienestar emocional e intelectual de los pacientes, junto al de terapias complementarias integrativas en la atención de los enfermos. Para finalizar esta sección con el cine, un buen medio para aprender a cuidar al ser humano, porque a través del cine se puede desarrollar más empatía y compasión, a la vez que éste puede revelar al que lo ve, pues, otras formas de cuidar y de ayudar. La cuarta sección recoge los valores del paciente, el significado que éste da a su enfermedad, sufrimiento y su espiritualidad, así como sus esfuerzos para afrontar el final de la vida y dejar buenos recuerdos a los suyos. Una forma de ganar su confianza es hacerle preguntas sobre su biografía, interesarse por conocer el trabajo que hace o hacía y tener con él momentos que pueden facilitar mejorar su autoestima, tratándole siempre con la mayor dignidad posible. Preguntas importantes de hacerle son, por ejemplo, ¿cómo se siente? ¿Qué le gustaría hacer? Sí. ¿O qué le gustaría que hagamos si las cosas se empeoran? Estas permiten descubrir sus esperanzas y sus metas, explorar su pensamiento y cambiar la dirección del cuidado. En la quinta sección se habla de la protección de los cuidadores, que son el último eslabón de una cadena de solidaridad y parte clave del equipo de cuidado, por lo que es importante facilitarles que mantengan su vida familiar, que puedan tomarse respiros y detectar a tiempo su agotamiento emocional para evitar que se quemen. Porque si se queman y no se respetan sus derechos, no tendremos a un enfermo, sino a dos. Se tratan también de los deberes de los pacientes de colaborar con su cuidado
y en el uso adecuado de los recursos existentes en la comunidad. Se comprende el voluntariado, un elemento básico para dar al enfermo amistad, acompañamiento y contacto con la sociedad, y la labor del trabajador social en el cuidado integral. Los cuidadores son como los ojos, oídos y la voz del enfermo para los sanitarios y sus principales intermediarios, por lo que deben ser integrados de forma más decidida como nuestros socios, no solo en la planificación de lo que puede ser bueno para el enfermo, sino en las trincheras de la atención, porque los cuidadores son una parte integral de nuestra fuerza de trabajo en la asistencia sanitaria que hay que aprovechar y merecen algo más que reconocimiento. Requieren apoyo práctico y emocional de otros miembros de la familia y formación, apoyo administrativo y económico de las instituciones sanitarias y públicas. Hay más cuidadores familiares que apoyan al personal sanitario que los proveedores de servicios sanitarios remunerados. Por eso el sistema sanitario debe reexaminar cómo reforzar a su esqueleto invisible. En España, el cuidado no remunerado que se produce y consume equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo. Es necesario, por ello, prestarle la atención que se merece, por lo que más vale empezar pronto. Este libro, Los valores del cuidado, ha pretendido reunir los ingredientes necesarios para mejorar la calidad de vida de los enfermos y conocer que estos piden que se les liberen de sus molestias, que se les explique lo que tienen, que se les tome en cuenta por lo que son y sienten, que se les ayude a sobrellevar la enfermedad, que se les trate bien y se respeten sus valores, que se combine la técnica apropiada con palabras de esperanza. Hay en estas frases del mexicano, de este médico mexicano, Ruy Pérez Tamayo, muchísimo sentido y fuerza, porque dice, para mejorar la enfermedad, el médico cuenta hoy con numerosos conocimientos, tecnología y medidas terapéuticas, pero para aliviar el sufrimiento, tiene los mismos elementos con los que contaba Hipócrates, que son la actitud interesada y afectuosa, el trato amable y respetuoso, la atención solícita y cuidadosa, la palabra suave y confortadora que promueve y fortalece la esperanza y que alivia la incertidumbre y la angustia, sin paternalismo arrogante y siempre con respeto a la dignidad y a la autonomía del ser humano que deposita su confianza en él. El libro tiene el deseo de ayudar a hacer realidad las palabras de Thomas Ruskin. Cuando el amor y la habilidad trabajan juntos, el resultado es una obra maestra. Finalmente diremos que este libro está dedicado a los sanitarios y cuidadores que dieron sus vidas por los demás, a los 4,5 millones de personas fallecidas por la pandemia en el mundo, 140,000 en España hasta la fecha. En nuestro país se contagiaron 93,000 sanitarios y murieron 122 médicos. En el mundo fallecieron 115,000 sanitarios durante este tiempo, que son los equivalentes a un avión comercial que se estrellara a diario durante los 17 meses desde que empezó la pandemia. A todos ellos está dedicado el libro. En la dedicatoria en general del libro es que a todos esos compañeros profesionales de la salud que han sacrificado sus vidas y aquellos que permanecen en primera línea contra la COVID-19, a todos los pacientes que la han sufrido, a todos los que se han marchado con besos y abrazos pendientes, a todas las familias en duelo, a todos los que trabajan incansablemente por la humanidad, con entrega y compasión a pesar de los peligros, para garantizar el acceso a las vacunas y a la atención médica de todos. A todos los que hacen del cuidado de otros una ofrenda diaria de amor. Agradezco finalmente en nombre de los autores Antonio Salinas, Carmen Mendinueta y en el mío propio, de manera muy especial a los compañeros que nos han apoyado para hacer el libro, al doctor Manolo García Bengoechea, presidente del Colegio de Guipúzcoa, por su confianza y apoyo, así como a los compañeros que van a participar en esta presentación. Muchas gracias.
Ahora voy a presentar a cada uno de los ponentes y en primer momento pues tenemos el tema, el esperado tratado sobre el cuidado que está a cargo de la profesora Silvia Gay Herrero, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco. Es jurista de formación y ha trabajado pues en la universidad, en la Facultad de Derecho hasta 2013. Es colaboradora de Macunde en programas y proyectos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en la Fundación Asmos, de Eusko y Cascuncha en proyectos formativos. Es miembro del equipo de moderadores de la Conferencia de Paz del 2001 y 2002, miembro del jurado del Premio René Cassin de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, es presidenta del Foro de Responsabilidad Social Corporativo de Guipúzcoa, es miembro del Consejo Económico y Social de Euskadi en representación de la UPV, es miembro del primer TALDE de Responsabilidad Empresarial de Innovasque. Es una jubilada activa pues maravillosa, que es presidenta de la agrupación de vecinos de Veravera, que tiene a su cargo pues a 500 vecinos y está trabajando duramente para hacer un plan de regeneración del barrio y que se actualice, sea un barrio, digamos, completamente digitalizado. Así es que aprovecho para agradecerle la deferencia que ha tenido de dirigirnos estas palabras que comparto con vosotros. Arratsaldeon Denori. Buenas tardes a todos nuestros contertulios de esta experiencia virtual tan fantástica. Para mí es un honor participar en la presentación del libro que nos ocupa en esta tarde y que no es otro más que Los valores del cuidado, escrito por los médicos Wilson Astudillo, Antonio Salinas y Carmen Mendinueta. Me he aproximado a su lectura con los ojos de una jurista social de vocación y de profesión, después de cerca de 40 años de profesora aquí en la Universidad del País Vasco, y que ha descubierto a lo largo de sus páginas, a lo largo de toda esta lectura, he descubierto una investigación rigurosa, sumamente detallada, que va desgranando paso a paso todos los aspectos del cuidado, atendiendo a sus protagonistas, en especial enfermos y cuidadores, sin olvidar, como no podía ser de otra forma, la familia del enfermo y su gran papel en el acompañamiento del paciente. Y resaltando los valores del cuidado, siempre bajo el prisma de la ética del cuidado, que como nos recuerda nuestra gran filósofa del derecho moral y política, Victoria Camps, esta ética trata de superar la igualdad formal, que es la base de los derechos humanos, porque si bien todas las personas tenemos la misma dignidad, ello no significa que todos debamos ser tratados igual. Para una mejor comprensión de la ética del cuidado, en la página 419 de la inestimable obra que nos acompaña esta tarde, quedan recogidas las características de esta ética y que, en mi opinión, son muy esclarecedoras, por lo que les recomiendo que se detengan en su lectura. Los propios autores nos van introduciendo en el mundo del cuidado, colocando como núcleo central a las personas enfermas y en su cuidado
integral, centrando en las necesidades de los pacientes, tanto físicas, psicológicas, espirituales, como la necesidad de demostrarse activo, de sentirse acompañado, llevándonos por la senda de la ya bien extendida humanización sanitaria en la que la atención se centra en la persona y no en la enfermedad. El enfermo, por tanto, va a ser el protagonista de su historia. Va a participar en la toma de decisiones sobre su enfermedad. Recuperar, por tanto, su individualidad más allá de su condición de persona enferma, al considerarse sus circunstancias, valores y creencias particulares. En este punto resultan sumamente interesantes los 6 pasos para un enfoque clínico centrado en la persona y no en la enfermedad. Los autores, en las páginas 56 y 57, nos hacen este recorrido de este enfoque clínico centrado en la persona. Nos dice el primer paso, explorar la enfermedad y el malestar, esa sensación de sentirse enfermo. El segundo paso sería entender al individuo y a la familia como un todo, un núcleo. El tercer paso sería establecer un terreno común, elaborar un diagnóstico y establecer un plan común con las metas y objetivos a alcanzar por el paciente y la familia, como no, con la ayuda del médico. El cuarto punto sería guiar a la persona en su salud, por lo que el paciente debe querer ser ayudado. El quinto, mejorar la relación médico-paciente. Y el sexto, ser realista, hacer lo que se puede con calidad y lo mejor posible con lo que se tiene a mano. Estos pasos en este enfoque clínico centrado en la persona va a ir acompañado con otro protagonista, también principal, cuál es el cuidador, dedicando varios cientos de páginas de nuestra estimable obra a su formación y comunicación con el paciente y su familia, con un objetivo claro, de que el cuidador se convierta en ese puente a través del cual va a poder llegar la ayuda que necesita el enfermo para que éste gane en bienestar y en calidad de vida. Y para ello, nuevamente los autores hacen su pausa y se detienen de una forma sumamente didáctica en la formación del cuidador, desgranando una serie de medidas a tomar, unas acciones a desarrollar y unas buenas prácticas a implementar. Todo ello sin olvidarnos, claro está, del gran reto que se presenta en este protagonismo del cuidador y que no es otro más que el reto de cuidar al cuidador, en suma, la protección. Sin ánimo de ser exhaustiva, porque el tiempo va corriendo y, como no, los demás copartícipes en esta mesa tienen su espacio y deben de seguir aclarando este gran libro, como decía, sin ánimo de ser exhaustiva ni tediosa en mi intervención, tengo que reconocer que me he visto gratamente sorprendida, como neófita que soy en la materia, por la batería de medidas y acciones que conforman la formación del cuidador que se enfrenta a un mundo de atención al enfermo que a la postre le es desconocido dicho mundo y que requiere de unos conocimientos y habilidades para poder seguir.
poder desempeñar su función y cumplir con su papel. Y así nos encontramos con una formación técnica basada en cuidados de enfermería relativos a los cuidados físicos, a la movilización del paciente, a su higiene, aseo, a su alimentación, con todos los aspectos nutricionales al respecto, o también a situaciones específicas que pueden darse de úlceras o de sondajes, o a situaciones clínicas concretas, como podría ser la anorexia o cualquier otra al respecto. También el cuidador deberá recibir una formación específica en caso de cuidado de niños y adolescentes con enfermedades crónicas o pacientes con demencia o que sean pacientes oncológicos. Tampoco está ausente en esta batería de medidas o direcciones, en esta formación, las medidas que ayudan al bienestar emocional e intelectual del paciente ante alteraciones de su conducta, ansiedades u otras deficiencias que se van presentando. También están muy presentes las terapias complementarias integrativas en la atención de enfermos, como pueden ser, entre otras diversas mencionadas en el estudio, la escritura expresiva, la juegoterapia, el buen humor, la musicoterapia, la relajación, el masaje. Y como broche final en esta formación del cuidador, me resulta muy novedosa y gratificante la incorporación del cine como un buen medio para aprender a cuidar al ser humano, ya que permite desarrollar dos elementos fundamentales en el cuidado y que son la empatía y la compasión, combinando de este modo la formación técnica con la humanística que se puede hacer en la cabecera del enfermo. Gráficas palabras de los propios autores que quedan muy reflejadas en la página 355. Finalizo esta breve intervención y a modo de conclusión quiero manifestarles que estamos en presencia de una obra que por su estructura, contenido y rigor científico en su tratamiento, me aventuro a considerarla como el primer y esperado tratado que sobre la materia fluye al incorporarse todos estos cuidados, al incorporarse, reitero, en esta otra forma de estar en el mundo, esta forma de estar solidaria, esta forma de estar donde todos humanamente vamos a tener que atender en un momento dado o ser atendidos, por lo cual los cuidados adquieren ya una plena carta de naturaleza. Y en un contexto democrático no podemos olvidarnos que el cuidado es una ética humana, pues vivimos ya totalmente inmersos en un tiempo de cuidados. Gracias, Silvia. Nos han grabado esto porque está actualmente en Bogotá. Entonces, pues iba el 6 de octubre y bueno, el 6 de octubre sí. Y pues eso pudo darnos esta muy amable exposición del tema. Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Isabel Germán Mancebo, que es doctora en Derecho, máster en Criminología y máster en Filosofía, Ciencias y Valores.
Trabaja como investigadora, doctora en el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco y es secretaria académica de la Cátedra Antonio Beristain de dicho instituto. Es magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y secretaria de la Sociedad Vasca de Victimología. Muchas gracias, Isabel, por tu charla. Muchas gracias. Para mí, la verdad es que es un honor estar aquí. Me resulta emocionante y quiero agradecer especialmente a Wilson su invitación, el haberme hecho partícipe también de este libro que está hoy presentándose y que me parece un manual fundamental, desde luego. Quiero agradecer también a Antonio Salinas y a Carmen Mendinueta, los otros autores de este libro. Y también quiero agradecer al Colegio de Médicos por haber acogido este acto. Para mí es muy bonito estar aquí. Mi padre fue médico durante muchos años de este colegio de médicos y por tanto pues para mí también es muy especial encontrarme hoy aquí. Bien, quizás se puedan preguntar qué tiene que ver mi ámbito de trabajo, la victimología, la criminología, el derecho, con lo que trata este manual, los valores del cuidado. Para eso primero tendré que explicar muy brevemente lo que es la victimología y cuál es esa relación que puede haber entre la victimología y los cuidados. Bien, la victimología es una ciencia muy nueva, se puede considerar como la ciencia de las víctimas y se preocupa por conocer, es una ciencia interdisciplinar que estudia las víctimas, los procesos de victimización y los procesos de desvictimización, ¿de acuerdo? Que incluye también cuáles son las respuestas más adecuadas para superar esas situaciones. Es una ciencia que surge a mediados del siglo XX como consecuencia de la macrovictimización de la Segunda Guerra Mundial, en la que se pone el foco de atención en las víctimas por primera vez. Son von Hentig y Mendelssohn quienes se consideran los padres de la victimología. Su nacimiento como ciencia, como disciplina científica, se ubica en los años 70, por lo tanto es una ciencia muy reciente. Bien, en estos comienzos lo que se pretendía era conocer, definir qué se entiende por víctima, clasificar a las víctimas, ver qué sucede cuando una víctima entra en contacto, por ejemplo, con el sistema de justicia penal y también ver cuáles son las necesidades de las víctimas. Se pone el foco de atención y se pretende recuperar a las víctimas para ponerlas en el centro. Vale, pero ¿qué relación puede tener la victimología con los cuidados? Bueno, en ambos casos lo que tratamos es de aliviar el sufrimiento en la medida de lo posible. De manera que muchos elementos que están presentes en los cuidados, como podemos ver en el manual, pues los vamos a tener nosotros que aplicar cuando trabajamos con víctimas. Si, por ejemplo, cogemos la descripción de este libro que encontramos en la página web de Paliativos, ¿verdad? Sin Fronteras, si nos acercamos y buscamos este libro, vamos a ver una descripción en la que yo enseguida he visto que si cambio la palabra paciente por la palabra víctima y si cambio el término enfermedad por delito, pues vemos que encaja perfectamente y podríamos estar hablando de lo mismo. Voy a leer la descripción del libro, que ya se ha adelantado algo en la presentación de Wilson. El cuidar representa el deseo de asistir, de poner diligencia para guardar, conservar, proteger o mantener la vida de otro, por lo que procurará que sea integral para atender las múltiples necesidades físicas, mentales, espirituales y existenciales de las personas. Estará centrado, y aquí es donde hacemos el cambio, en vez de en el paciente, en la víctima, y a mí sería perfectamente aplicable en mi ámbito, y no en la enfermedad, en mi caso no en el hecho delictivo, ¿no? Y tendrá en cuenta su biografía personal, sus miedos y sus preocupaciones a través de una comunicación adecuada. Pues bien, yo lo que veo es muchos paralelismos
De hecho, cuando Wilson me invitó también a participar, que ha sido una participación muy, muy discreta, la que tengo en este libro, pues enseguida vi esos puntos en común y me llamó mucho la atención cuando veía que estábamos trabajando sobre los mismos conceptos, con las mismas ideas, los mismos ideales. ¿Ah? Y entre estos elementos que hay que tener en cuenta en el acompañamiento, lo mismo ya sea para las víctimas como para los pacientes, pues vamos a ver algunos de ellos como es el conocimiento, ¿no? La necesidad de formación a la que ya se ha hecho alusión, la necesidad de formación de las personas que cuidan, que está perfectamente recogido en este libro, ¿no? Tanto para cuidar a un paciente como para cuidar a una víctima vamos a tener unos conocimientos específicos, ¿no? Que vamos a tener que aplicar, ¿no? Para conseguir un cuidado de calidad como hacía mención Silvia en la intervención anterior. Y harán falta una serie de habilidades cuando atendemos a las personas, ¿no? Cuando aplicamos estos cuidados, como la escucha, pero no la escucha de cualquier manera, la escucha activa, escuchar qué es lo que necesita la persona, la empatía. Eso es fundamental. Al principio de la presentación lo comentabas tú mismo, Wilson, ¿no? Ese ponerse en el lugar del otro, ¿no? La empatía. Y fundamental es el autocuidado. Nosotros, curiosamente, trabajamos con un término que es la victimización por exposición, ¿de acuerdo? Como una forma de victimización indirecta. Y es aquellas personas que tienen contacto diario, por ejemplo, con víctimas, que acaban sufriendo, acaban, convirtiéndose a su vez en personas que sufren, ¿no? Esto suele ser muy habitual, por ejemplo, en policías, en personal de emergencias que tienen que atender a víctimas de grandes catástrofes, y es lo que nosotros conocemos como victimización por exposición. Como digo, es un tipo de victimización indirecta. Para nosotros la victimización indirecta, y creo que también tiene mucho que ver con lo que se trabaja en este libro, tiene que ver con todas estas personas que están en el entorno más próximo de la persona que sufre. Hay un catedrático de psicología, el profesor Enrique Echeburúa, él ha publicado sobre muchas cuestiones en relación con las víctimas, con el sufrimiento, y tiene una metáfora con lo que es la expansión del suceso traumático, ¿no? Que viene a decir, lo compara cuando se lanza una piedra en el agua y se hace una serie de ondas, ¿no? Nosotros consideramos, por ejemplo, que la piedra allá donde recae sería la víctima directa, ¿no? La que recibe directamente el daño. Y luego la afectación pues serían esas ondas que se van expandiendo y afectaría pues, a su círculo más próximo, los seres más queridos, su familia, los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería la expansión del suceso traumático. Y aquí lo que vemos es que cuando se trata de pacientes con un sufrimiento intenso, pues nos encontramos esa victimización indirecta de las personas más cercanas, sería lo que se conoce como dolor vicario, ¿no? Cuando sufres por ver sufrir a alguien a quien quieres, que muchas veces es muy complicado de gestionar. Pues eso también, ¿verdad? Habrá que tenerlo en cuenta cuando nos enfrentamos a este tipo de labor de cuidado. Fundamental sería, por tanto, empoderar al paciente, algo a lo que también se alude en este libro, ¿no? Se trata de fortalecer sus capacidades, ¿no? Su confianza, fundamental. Pero todo este trabajo de acompañamiento debe hacerse de manera coordinada entre todas las personas que pueden estar en torno alrededor de la persona sufriente. En cualquier caso, estos son solo unas pinceladas que yo quería mostrar aquí. Yo que vengo del mundo del derecho y del mundo de la criminología, para mí fue un gran descubrimiento lo que es la victimología por esa humanización que se busca, se humaniza a la persona, se le devuelve su protagonismo. Pues esto quizá podríamos aplicarlo también aquí. No podemos olvidar nunca que trabajamos con personas, cada persona es única y tendremos, por supuesto, que mirar por sus necesidades y adaptarnos a cada caso, ¿no? Por supuesto, siempre respetando la dignidad. Esto es fundamental. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar aquí y por haberme invitado, Wilson. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Muy agradecido. Pues, a ver si entra Fernando. Bueno, ahora nos va a participar sus opiniones el doctor Fernando Carmona, que es doctor en medicina, adjunto de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Es máster en medicina paliativa en la Universidad de Valladolid, vocal de espiritualidad de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, profesor asociado de la Universidad de Cádiz y representante de Paliativos Sin Fronteras en Andalucía. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Wilson. Buena conexión, se escucha bien. Sube un poquito el volumen. ¿Sí? ¿Escucha bien ahora? Ahora mejor. Vale, perfecto. Me intento acercar un poco al ordenador. Bueno, y comparto la pantalla. Para ya comenzar y no perder más tiempo. Perfecto, ¿no? ¿Todo bien, Wilson? ¿Sí? Nos está hablando desde Cádiz y... ¿Bien, Wilson? Sí, ahora sí. Sí, bien. Y la pantalla bien también, ¿no? Sí, también, sí. Perfecto. Pues nada, encantado, lógicamente, de estar con todos vosotros. Gracias al Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa, desde la distancia de algo más de 1000 kilómetros, pero bueno, me siento muy cercano y lógicamente honrado también de pertenecer a esta familia que es Paliativos Sin Fronteras y de haber participado en la elaboración, bueno, una participación cortita, pero bueno, para mí muy gustosa en este libro tan interesante. Y bueno, como veis, aún siendo médico, vamos a hablar en unos minutos, muy por encima, de algo de tremenda importancia, como es el cuidado espiritual. Y diréis, ¿que hará un médico hablando de atención espiritual? Pues verdad, es cierto, no soy ningún experto, pero sí que en mi experiencia he descubierto que, o creo, que es dentro de las dimensiones que atendemos en cuidados paliativos, probablemente la de mayor importancia al final de la vida. Y voy a intentar, bueno, en lo que vayamos hablando, pues dar un poco de respuestas a estas preguntas que pueden surgir y al porqué de todo ello que comento. Efectivamente, como comentaba, hablando de espiritualidad al final de vida, surgen muchas preguntas, como las que voy indicando, que va diciendo por qué hablar de este tema. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de espiritualidad? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la medicina? Si la espiritualidad es solo para personas creyentes, si es lo mismo hablar de espiritualidad que de religión, cómo se puede hacer esta adecuada atención espiritual, quién debe hacer esta atención espiritual, en que son muchísimos los interrogantes que van surgiendo. Y para ir respondiendo a alguno de ellos, traigo una definición, la de la Organización Mundial de la Salud, sobre lo que son los cuidados paliativos. No me voy a parar, todos seguro que la conocemos, destacando fundamentalmente cómo hace referencia a la sintomatología, a un control de la sintomatología física y otros problemas psicosociales y espirituales. O sea que esa primera pregunta o interrogante, ¿qué importancia puede tener la dimensión espiritual en cuidados paliativos al final de la vida? Creo que está más que respondida y por supuesto, con las muchas definiciones que hay, y traigo esta de la Organización Mundial de la Salud, pues parece que es evidente, ¿no? La atención espiritual, la dimensión espiritual, los síntomas espirituales deben de ser también atendidos. Y esto no es porque algo que nos hayamos inventado, o se hayan inventado los que se han dedicado a los cuidados paliativos, ni mucho menos. Esto es algo que viene a lo largo de la historia. Y aquí entran también en juego aspectos que tocan la filosofía, tocan la antropología, la teología, la sociología. Bien, desde
algunos de estos filósofos, como decía, Boecio, con su definición de lo que es persona como sustancia individual de naturaleza racional, pero incluso antes, los griegos, los grandes filósofos que nos precedieron, ellos en las diferentes cuestiones que se hacían sobre el ser humano, sobre el ser persona, bueno, pues a modo, de forma muy grosera, terminaron defendiendo, ya digo que de forma muy resumida, esa dualidad que existía entre el cuerpo y el alma. Seguro que todos conocemos la obra de Platón, de Aristóteles, en fin, y hablaban mucho de ese cuerpo y alma como dualidad. Bien, pero a esa cultura griega se une la cultura hebrea, toda esa corriente que habla y amplía un poco eso de cuerpo y alma, y ellos, la cultura hebrea habla del basar, nefesh y ruach, que viene a ser el cuerpo, el alma y el espíritu. Aumentan o añaden una dimensión o sacan de ellas, de la de cuerpo y alma de la cultura griega, también destacan la espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Pero a lo largo de la historia sigue evolucionando el conocimiento, sigue evolucionando estas corrientes filosóficas, antropológicas, y llegamos a la conclusión ya al siglo XX, en nuestros días, de que a este cuerpo, alma, espíritu, se le tiene que asociar de forma necesaria que la persona es un ser comunicativo, un ser sociable, un ser que está en relación con los demás, que vive en una sociedad, que no es algo solamente individual, que vive en una sociedad que vive en lo que económicamente o políticamente se conoce como Estado, un Estado que siempre debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del Estado, como bien decía Jacques Maritain. Bien, se añade a ese cuerpo, alma y espíritu esa tan importancia de lo que es el aspecto social familiar. Y ahí ya podemos concluir con esa necesidad de esa atención en plenitud de la persona al final de la vida, en la parte física, biológica, psicoemocional, sociofamiliar y espiritual religiosa. Ha sido un resumen muy resumido de este proceso que hemos seguido para llegar a entender lo que habitualmente hablamos en cuidados paliativos, la atención integral en plenitud, en esas 4 dimensiones. Bien, pero aquí nos centramos, fijaos que pongo espiritual religiosa y ahora veremos el porqué. Bien. Vamos a centrarnos en esta dimensión espiritual religiosa. Entre las diferentes definiciones que podemos encontrar, os traigo esta de Puchalski, bueno, que viene a decir que es el aspecto de la humanidad que se refiere a cómo los individuos buscan y expresan el significado y propósito, cómo ellos experimentan su conexión en ese momento consigo mismo, con otros, con la naturaleza y con lo que consideran lo significativo o sagrado. Vamos dando ya pinceladas muy importantes, consigo mismo, con otros, con la naturaleza y con lo que consideran significativo o sagrado. ¿Por qué? Porque habitualmente en los tratados, en aquellos que son expertos en espiritualidad, siempre hablan de esta espiritualidad para presentarla un poco de forma más razonable o científica, quizás, si me permitís, y mayor, que sea más fácilmente comprensible, hablan dentro de esta dimensión espiritual de 3 vertientes. Una vertiente que es el yo, otra que es los demás y otra que es la trascendencia. Fijaos, yo, todo lo que tiene que ver con la parte intrapersonal, los demás, la interpersonal y la transpersonal, la trascendencia. ¿Y por qué esas 3 vertientes? Pues porque están íntimamente relacionados con esas grandes preguntas que se hace la persona al final de la vida. Preguntas como pueden ser estas que os presento aquí. Seguro que cada uno de nosotros nos haríamos una, pero probablemente estén englobadas en esas 3 vertientes de las que os he comentado. He sido feliz, mi vida ha tenido sentido, me he sentido realizado como persona, ¿podría haber sido mejor persona? Fijaos que son preguntas relacionadas mucho con el yo, con lo más íntimo. ¿He hecho felices a mis seres queridos? ¿Qué legado dejo? ¿Me recordarán cuando no esté? ¿Me he sentido querido por los demás? Son esas preguntas relacionadas con la parte y con la vertiente, interpersonal con los demás. Y otras como, ¿qué ocurrirá después de la muerte? ¿Habrá un más allá? ¿Existe Dios? ¿Me espera algo mejor? Relacionado con esa parte trascendente. Fijaos, hago este paréntesis aquí para decir el porqué de esa dimensión, hablar de dimensión espiritual religiosa. Aquí muchas veces confundimos los términos. Y efectivamente, religión no es lo mismo que espiritualidad. Religión es una parte de espiritualidad. Pero diferente si hablamos de religiosidad. Cuando nos referimos a religiosidad, que viene del latín religare, de religar, hablamos de religar
con algo trascendente, con algo que nos supera, con algo que está por encima de nosotros. Entonces, como personas que somos, como seres con una dimensión espiritual, esa tercera vertiente que os decía está también íntimamente ligada a nosotros, esa trascendente. Por tanto, todos nosotros como seres humanos, como personas que somos personas espirituales, trascendentes y por tanto religiosos. La dimensión religiosa es propia al ser humano. Otra cosa es cómo lo vive cada uno, dentro de una religión o no. Pero esa necesidad de conectar con algo superior, algo trascendente, lo tenemos todos. Esa religiosidad la tenemos todos. Si queréis después a lo mejor en preguntas se puede aclarar un poco más. Y me gustaría, para avanzar un poquito, y por quizá un poquito incluso ir concluyendo, comentaros algunas personas que creo que en esto de la espiritualidad al final de la vida han sido grandes referentes. Entonces siempre traigo personas y textos, ¿no? Siempre traigo en primer lugar a Cicely Saunders, conocido por todos seguro, que fue la iniciadora del movimiento Hospice, de los cuidados paliativos modernos allá en Inglaterra, en el St. Christopher, y de ella destaco, toda su obra es una maravilla, pero destaco este libro que es el Velad conmigo, que tiene una intensa carga espiritual. Lo recomiendo a todos, el libro Velad conmigo, si lo podéis adquirir, porque es una maravilla, recopila una serie de discursos o de conferencias que ella dio y donde yo creo que plasma verdaderamente lo que son los cuidados paliativos y la importancia de esa dimensión espiritual. A partir de ahí surgen otros textos, por supuesto destacar la monografía de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos sobre espiritualidad en clínica, que da muchísimas orientaciones. Destaco también otro texto muy interesante, muy bonito y creo que es conveniente leer para todos, creyentes o no, nos dediquemos a los cuidados paliativos o no, que es La Paz Interior, de Jacques Philippe. Y por supuesto nuestro texto de Paliativos sin Fronteras, los valores del cuidado, que dedica una serie de capítulos exclusivamente a la espiritualidad, pero que yo creo que de fondo, de forma transversal, está incluida en todo el texto. Hablaba de Cicely Saunders y cómo ella inició todo esto, pero no puedo también dejar de destacar Víctor Frank y su obra, y dentro de ella el libro El hombre en busca de sentido. He de reconocer que no soy ningún experto en la obra de Víctor Frank y que lo he descubierto desde hace unos años, pero la verdad es que ha iluminado mucho mi forma de actuar en los cuidados paliativos como médico. ¿Por qué? Porque él le da especial importancia a la necesidad de un sentido ante el sufrimiento. Algo tan importante como es en cuidados paliativos, el final de vida y la espiritualidad. Buscar un sentido en ese sufrimiento. El sufrimiento muchas veces se puede evitar, otras se puede paliar, pero en otras siempre va a quedar. Entonces ese sufrimiento que queda, lo que tenemos que intentar es darle un sentido. Él traslada su experiencia en los campos de concentración nazi y la traslada a lo que es la atención al final de la vida. Se puede trasladar, creo yo, desde ahí a la atención al final de la vida. Buscar siempre un sentido en la vida y en el sufrimiento. Y no puedo dejar pasar, ya digo que independientemente de religiones, de creencias, de credo, la figura de Jesús de Nazaret como gran acompañante, como gran agente de atención espiritual, como gran acompañamiento de sufrimiento, vivido en primera persona, por supuesto, vivido acompañando a los demás, familiares. Una figura de Jesús de Nazaret que no podemos centrarla únicamente en el momento histórico tal cual, sino que precede en las Sagradas Escrituras, viene precedido por toda la tradición del Antiguo Testamento, y en esa tradición destaco el libro de Coelet, muy relacionado con el sufrimiento, con los cuidados paliativos y con la espiritualidad, porque es un libro donde especialmente aparece la muerte y la dificultad ante el sufrimiento. Es un libro que seguro que conocéis la mayoría, esa expresión de vanidad, de todo es vanidad. Pues bien, es ahí porque si el hombre no se descubre y no se ve ante el sufrimiento, ante la muerte, ante la enfermedad, no es capaz de dar el paso definitivo que le ofrece Jesús de Nazaret con su resurrección y el paso a la vida eterna. Muchos textos de los evangelios en el que, como decía, Jesús se presenta como un magnífico agente de atención espiritual, y permitidme la expresión, por supuesto, muchos de ellos, bien porque, como decía, esa atención espiritual debe de incluir esas tres vertientes que os decía, esa atención propia individual del yo, esas preguntas que se refieren a los demás, pero también esa trascendencia, y que muchas veces va vehiculado a través de una serie de religiones, a través, en nuestro caso,
como país donde el mayor porcentaje se considera dentro de la religión cristiana católica, bueno, pues esa atención espiritual también se puede conseguir a través de los sacramentos, no únicamente, y después podemos ahondar mucho más en todo esto, no únicamente los sacramentos, pero sí creo yo que debe ser algo necesario en toda atención espiritual en aquellos, por supuesto, que se consideren creyentes dentro de la religión cristiana católica. Pues muchísimas gracias y termino con estas palabras de Derek Doyle, impulsor también de los cuidados paliativos y que introduce el capítulo de nuestro libro sobre espiritualidad. Debemos dejar efectivamente los milagros a Dios. Usted y yo tenemos bastante con escuchar, ver, oír y sentir las más profundas necesidades de la humanidad. Y este es un campo donde también podemos ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu brillante exposición. Muy agradecidos. Gracias. Igual me he extendido demasiado, no lo sé, la verdad era muchísima información, pero bueno, disculpad si ha sido así. Precisa, muchas gracias. Vamos a terminar entonces ahora esta pequeña reunión con la intervención de la doctora Valentina Montero, que es nuestra secretaria. Tenemos el honor de tenerle de secretaria de nuestra sociedad, primero. Es licenciada en Derecho, notario desde 1991. Ha ejercido en Villasana, en Burgos, en Azcoitia, en Cangas de Nercea, Asturias, en Eibar y Tolosa. Es miembro del Comité Jurídico de la Fundación Tutelar Urcoa y, como decíamos, pues es nuestra querida secretaria. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias. Bueno, pues, yo lo primero decir que para mí es un honor ser secretaria, o sea, que es algo que llevo muy a gala, que desde que conocí a Wilson solo me ha cuidado, que es una cosa importante. Y bueno, pues mi pequeña participación en este libro se ha referido a, bueno, Wilson me propone hacer como un catálogo de derechos y deberes del cuidador que sirvan como un instrumento de apoyo para su labor, para la labor de la persona que está como de puente entre el paciente y la asistencia, ¿no? O sea, la asistencia sanitaria. Y entonces, cuando yo me propongo hacerlo, o sea, digo, pero ¿qué derechos, qué deberes, para qué los necesitamos? Bueno, pues se necesita como instrumento de apoyo, un poco la línea de lo que decía Isabel, de empoderar, fortalecer toda aquella labor que realiza, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente, como decía también Isabel, y yo, o sea, creo que estamos reflexionando todas las mujeres juristas sobre lo mismo. No sé si es porque somos mujeres o porque somos juristas o por todo a la vez, reflexionamos sobre el empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo en este sentido sí ya quiero hacer el spoiler, o sea, estamos hablando de cine muchas veces y entonces yo pues me voy a cargar el cine. El spoiler es que toda mi reflexión tiene como principio, como final y en el medio la dignidad de la persona. Me encanta este artículo 10 de nuestra Carta Magna que dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Creo que con esto ya nos daría para estar pensando y para reflexionarlo. Cuando hablamos del cuidador y para empezar hablando del cuidador, de sus derechos y de sus deberes, bueno, yo he situado unos supuestos fácticos, como es la situación, la adaptación a la situación del cuidado, los cambios en la vida del cuidador y luego ya pues lo de cuidarse para poder cuidar y hacer un elenco de derechos y deberes. Los presupuestos fácticos, bueno, pues la situación de cuidado, o sea, de cuidar a una persona normalmente se produce dentro del entorno familiar, es imprevisible, no estamos preparados para ello. O sea, no tenemos una capacitación especial, pero bueno, hay para muchas cosas en esta vida para las que no tenemos una capacitación especial y nos metemos de lleno, como para ser padres, para ser madre, o sea, directamente. Y entonces, pues en esta fase en la que nos viene dada normalmente al cuidador, que se produce dentro del entorno familiar, que voy a destacar porque soy mujer, que casi siempre está a cargo de las mujeres, pues hay que adaptarse. Son las 4 fases clásicas de la adaptación, que son la negación del problema, luego ya pues en una fase de mayor aceptación en la que se busca información,
organización de los cuidados, en donde se empieza a necesitar ayuda, o sea, no necesitar, sino a querer la ayuda técnica, ayuda de los otros familiares, y luego ya una adaptación que, si se realiza bien, pues permite tener más tiempo para cuidarse y buscar otras fuentes de apoyo emocional al cuidador, ¿no? Esto supone, toda esta situación de cuidado imprevisible o que viene en un momento determinado en el que no nos lo esperamos, también supone una serie de cambios en las relaciones familiares, en la salud, cambios emocionales, cambios en las relaciones sociales, en el tiempo libre, cambios económicos, cambios laborales. Por lo tanto, el cuidador que atiende a una persona dependiente, facilitando su vida, complementando su falta de autonomía personal, ayudándole en las tareas diarias, en el desarrollo de las actividades, puede llegar al agotamiento físico y mental. Un poco lo que decía también Isabel, o sea, la víctima en la segunda ola o en la tercera ola del círculo, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que cuidar al cuidador, donde el cuidador debe aprender o reaprender a cuidarse, a hacer una vida lo más sana posible, tanto física como mentalmente, para que pueda repercutir en el buen cuidado de la persona. Y es aquí donde entra ese catálogo de derechos de los cuidadores, como instrumento de refuerzo, de apoyo, que son necesarios, pues, para que pueda desarrollar y no estemos dentro de las víctimas, que también sea una víctima colateral, no sé, vicaria indirecta. Entonces, bueno, pues siguiendo un poco a las asociaciones de enfermería, asociaciones de cuidadores, pues yo me he permitido hacer un elenco, pues, de derechos, pero como una lista abierta, no como una lista cerrada, ¿no? O sea, los podéis ir viendo, de derecho a dedicarse tiempo, actividades, a nosotros mismos sin sentimiento de culpa, derecho a experimentar sentimientos negativos, derecho a resolver por nosotros mismos aquello de lo que seamos capaces, el derecho a preguntar aquello que no entendamos, el derecho a buscar soluciones que se ajusten a nuestras necesidades y que la asistencia que nos produzca, las asistencias sociales, médicas, atienda a nuestras situaciones particulares. Derecho a ser tratados con respeto, derecho a cometer errores y ser disculpados por ellos. En este supuesto, muchas veces el error que cometen los cuidadores es considerarse que son los únicos que cuidan bien al enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues cometer ese error, verlo y ser disculpado por ello, ¿no? Derecho a ser reconocido como miembro valioso dentro de la familia, derecho a querernos a nosotros mismos y admitir que hacemos lo que es humanamente posible, derecho a aprender y adquirir destrezas para cuidar con buena información sobre el enfermo y disponer del tiempo necesario para desarrollar estas destrezas, ¿no? Sobre todo en estos casos en los que se cuida dentro de la familia. Derecho a admitir y expresar sentimientos tanto positivos como negativos, derecho a decidir no ante demandas excesivas, inapropiadas o poco realistas, derecho a tener cuidados de respiro para la propia salud, derecho a seguir a su propia vida, y señalar que esto sobre todo no es una lista cerrada, es una lista para reflexionar, una lista de apoyo, un instrumento fundamental para el cuidador, para que cuando en algún momento pierdas el sentido del cuidado, vuelvas a ella y decir, pues tengo derecho a hacer esto, esto me refuerza, y así poder volver a esa misión que es fundamental, que es una misión necesaria, pero para la que hay que estar sano. En este sentido, para mí, el más importante de los derechos, a donde nos lleva esta lista abierta, es la última parte, que es el derecho a ser visible y ser apoyado. Normalmente es una labor que se realiza a solas, en un entorno familiar, una labor invisible, y por lo tanto creo que donde deben de ir dirigidos los esfuerzos de las políticas públicas y de la comunidad familiar, estatal, el mercado, del tercer sector, debe dirigirse a la visibilización y apoyo del cuidador. Ya pasando un poco a los deberes de los cuidadores, pues estamos a vueltas con la dignidad del paciente. O sea, todos van dirigidos, o sea, como dije desde el principio, estamos siempre con el tema de la dignidad de la persona. Todos los derechos llevan aparejados deberes, estamos siempre en el anverso y reverso. Entonces, lo principal, pues respetar la dignidad de la persona cuidada. Esto es, aquí me parece importante destacar
el proyecto de vida, el proyecto vital, el modelo de vida, o sea, que se siga el modelo de vida de la persona que se cuida, ¿no? O sea, que no se le impongan otras decisiones propias. Proporcionarle todos los medios económicos para cubrir las necesidades básicas, alimento, vestido, vivienda, asistencia sanitaria, fomentar la autonomía personal. Y aquí es un tema que estamos a vueltas también los juristas, porque tenemos la ley en este momento, sobre todo los notarios, pues el tema de la ley de la capacidad de las personas, donde se considera en este momento, bueno, se ha puesto encima de la mesa el tema de la autonomía personal de las personas con discapacidades. Las personas son capaces, o sea, tenemos que cambiar la visión que teníamos hasta ahora en el mundo jurídico. Todas las personas son capaces y lo que hay que hacer es apoyarles a desarrollar esa capacidad porque tienen capacidades diversas. No es porque sean no capaces, sino tienen capacidades diversas y es la sociedad la que les debe de proveer para poder desarrollar plenamente su capacidad. Y ahí una de las cosas más importantes y que nos cuesta a todos es que hay que respetar sus deseos y preferencias, aunque no sean los nuestros. No sustituir sus decisiones en una actitud paternalista, sino apoyarles para que tomen las propias. Y luego, pues, otro de los deberes sería también informarle al paciente de los derechos, de las libertades, las opciones, las facilidades que tiene disponibles y sobre la evolución de todo lo que le concierne. En este punto quiero hacer una referencia, me parece muy interesante, al maltrato. Todo lo que no sea el cumplimiento de los deberes por parte del cuidador puede llevar al maltrato en el cuidado, ¿no? Entonces, hay una importante declaración, que es la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores del 2002, que define el maltrato como un acto único, repetido, o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde existe una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana. Antes de la Declaración de Toronto, se hace un informe, como previa a esa declaración, donde se tiene en cuenta la opinión de las personas mayores, que me parece muy interesante. Son 8 países, participan Argentina, Austria, Brasil, Canadá, India, Kenia, Líbano y Suecia. Y se hace eco de la voz de esas personas mayores y me ha gustado aquí recoger las declaraciones que hacen las personas mayores sobre planteando sus problemas, ¿no? Entonces, en el Líbano, pues una persona mayor dice: una palabra desagradable dirigida a un anciano resulta más cruel que una puñalada. En Canadá, la gente nos hace callar, llamándonos tesoro corazón, y nos dice lo que tenemos que hacer. En Brasil, no voy a dejar que venga su hija mientras siga comportándose de esa manera. En Kenia, las personas mayores son un problema y un desperdicio de recursos escasos. En Suecia, la situación era mejor en el pasado. En Austria, se supone que no debes hablar muy alto en una oficina de correos o en una estación de tren y te tratan fatal si tienes problemas de oído. En Argentina, un mayor dice: el maltrato es tener que esperar durante 2 meses a una consulta médica gratuita por la que de alguna forma has estado pagando toda tu vida. O en India, los mayores hablan de la falta de trato afectuoso por parte de los parientes políticos. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque las conclusiones de la Declaración de Toronto son que el maltrato a las personas mayores es un problema universal. Hablo de todas esas frases porque puedo cambiar los países y estaríamos hablando de cosas que para todos son conocidos. O sea, podría poner España en todas, podría poner Portugal, Italia, países de Asia. Todos los mayores hablan de cosas que no son conocidas, ¿no? El maltrato se produce mayoritariamente en un contexto familiar. La persecución requiere la implicación de múltiples sectores de la sociedad. Se destaca el papel principal de la atención primaria y para su prevención se señala por esta Declaración de Toronto que es necesaria la educación y la información. Además, hay que estudiarlo desde una perspectiva de género y una perspectiva cultural y hay que dedicar una especial atención al maltrato de las personas mayores, mujeres, de los muy ancianos, de aquellas personas que tienen discapacidades funcionales y personas económicamente desfavorecidas. Entonces, bueno,
los deberes de los pacientes, perdón, los deberes de los cuidadores nos llevan a estar muy atentos a este tema del maltrato. Como otro anverso y reverso de los derechos y deberes de los cuidadores están los derechos de los pacientes, que también los he reseñado. Vienen también presididos por la dignidad y su proyecto vital. Es el centro de los cuidados. La situación de maltrato se evita si contemplamos sus derechos. Y aquí otro elenco de derechos para que el cuidador, el paciente, lo tenga como apoyo y como refuerzo. Los deberes de los pacientes están en el mismo elenco, que son, pues eso, el derecho, o sea, los deberes vienen dirigidos al respeto también del personal, respeto a las instituciones, la buena utilización de los medicamentos, o sea, de los recursos. Y ya me quedaría como la parte de las conclusiones, que no los voy a leer, o sea, están todos en el libro, ¿no? Para que se propone una reflexión. Como conclusiones, o sea, sobre lo que me ha permitido reflexionar esta pequeña aportación, pues es que el principio rector de todo cuidado es la dignidad de la persona en el desarrollo de su proceso vital, que incluye el momento final de su vida y por supuesto la enfermedad, que el cuidado tiene una importancia capital en la sociedad, que hay que tratar de evitar el descarte, que los cuidadores tienen la necesidad de cuidarse para cuidar bien y por lo tanto, como instrumento de apoyo y como asistencia al cuidador está el conocimiento de sus derechos y sus deberes. Otra de las conclusiones es que la necesidad de que el maltrato deje de ser un problema estructural y que no es suficiente para ello identificar el maltrato, que es necesario que haya políticas públicas que se implique la sociedad y los gobiernos, que haya campañas de formación y sensibilización social. Y también me ha parecido interesante destacar esto, que es el fomento de la solidaridad intergeneracional y el rechazo a la violencia. Es decir, es muy importante que los jóvenes se impliquen también en el cuidado de las personas dependientes. Y nada más. Muchísimas gracias. De corazón a todos los que han intervenido y pues y sí, creo que pues en primer lugar, pues el agradecimiento más especial por haber participado en el libro, todos los ponentes que han estado aquí, salvo Silvia, que no le conocimos en ese sentido en la época que estábamos haciendo, pero pues yo creo que lo que hemos comentado hoy, pues trae a fortalecer el tema de que tenemos en el cuidador una fuerza muy importante para la sanidad pública que no está siendo adecuadamente estimulado ni apoyado. Y por otro, pues este tema de los cuidados que pueden dar lugar a que no se conserve bien la dignidad de las personas atendidas y que pues se llegue al maltrato. Yo creo que todo lo que se puede hacer por esos aspectos, por dar a conocer, pues es hacer un bien a la sociedad, ¿no? Esperamos que este libro pues sea una contribución efectiva para eso, que pues abra nuevos caminos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna cosita. Hay una pregunta de parte del doctor Alfonso Modolel de Barcelona, que nos dice: los paliativos van más allá de los paliativos. ¿Creen ustedes que los cuidados paliativos no se deben limitar a las fases avanzadas de la enfermedad, sino que deben integrarse en las diferentes etapas de la misma y referir a los enfermos para un mejor soporte y control de síntomas? Pues esta es una pregunta muy interesante, que nos lleva a lo que la Comisión Lancet en 2018 ha sugerido a la Organización Mundial de la Salud para que cambie determinados elementos de la definición de los cuidados paliativos, porque estaban en cierto sentido limitándose a 6 meses, a 9 meses. ¿No? Y resulta que tienen que darse los cuidados paliativos desde el mismo momento del diagnóstico de una enfermedad que pueda alterar el bienestar de las personas. Y entonces eso puede dar
darse en todas las enfermedades agudas o crónicas o en el final de la vida. Pero toda persona que tiene un síntoma molesto que le lleva a un sufrimiento relacionado con la enfermedad, tiene que ser objeto de tratamientos especiales para aliviarlo, para atenuar el sufrimiento, para cambiar su situación. Entonces yo creo que efectivamente ese es el motivo por el que los cuidados paliativos deben incorporarse en el pensum de estudios de todas las facultades de medicina y de enfermería y de psicología del país, porque pues todos, tarde o temprano, tenemos que hacer lo que se dice. Hay muchas veces que se puede curar, otras veces que se puede aliviar, pero tenemos que consolar siempre. Tenemos que saber, sobre todo, detectar el sufrimiento cuándo se puede estar produciendo o cuándo se va a producir, para adelantarnos y ofrecerle pues, al que puede ser objeto de ese sufrimiento, pues todo nuestro apoyo en todas las diferentes fases que podamos tener, físicas, espirituales, emocionales y económicas, si sería posible. No sé si le hemos contestado, pero todos lo que es controlar los síntomas molestos, pues es una manera de contrarrestar el sufrimiento que puede producirse. El sufrimiento empieza con un síntoma que perdura y basta que perdure mucho tiempo. Por ejemplo, el dolor pues se vuelve el centro de la vida, y entonces yo creo que el médico tiene que centrarse cada vez más en el alivio de los síntomas, además de buscar cuál es su causa para poder tratarlos. Pero si no se puede cambiar el origen, pues por lo menos que no le falte la palabra, la medicación adecuada, etcétera. Lo que decimos que la hipertecnología que ahora nos acompaña, pues nunca debe dejar a un lado la interrelación con el enfermo, para hacerle sentirse también que estamos con él, que queremos ayudarle, que no está solo, ¿no? Si tenéis alguna cosa. Pues muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Médicos por habernos aceptado, por todo el apoyo que nos ha dado desde que nos hemos presentado por aquí, que tenemos un convenio que pudimos firmarlo con el colegio, que nos hace tanto bien y que estamos muy agradecidos, y esperamos que algunas de las cosas que se han escrito en este libro, pues puedan ser útiles para los compañeros, que pues siempre se puede hacer algo por los demás, y la medicina es una profesión que no solamente está en los medicamentos, sino en la forma como podemos actuar con nuestros congéneres, ¿no? Y cómo les podemos ayudar a sobrellevar las circunstancias. Muchas gracias.